El viejo reloj de pared daba las 6 de la tarde, mientras Amelia Vivancos miraba nerviosa su cena. El asado llevaba demasiado tiempo cociéndose y empezaba a pegarse a las paredes de la olla. Suspiró, cerró el gas y se limpió las manos en el delantal. En la pequeña casa de las afueras de Barranquilla, donde el sol quemaba sin piedad sobre la tierra agrietada y las tardes se llenaban de aire pesado y el sonido de emisoras de radio lejanas, la vida seguía. Diminuta, previsible, sin esperanzas. El crujido de la puerta principal hizo que Amelia se estremeciera. Los pesados pasos de su marido resonaron en el suelo de madera como golpes de martillo. Renato había vuelto del trabajo. ¡Amelia! Su voz retumbó en toda la casa antes de llegar al umbral de la cocina. ¿Dónde demonios estás? Renato Vivancos parecía cansado e irritado. Alto, ancho de hombros y con una expresión perpetuamente contrariada, se alzaba sobre su mujer como una nube de tormenta. Sus rasgos, antaño apuestos, estaban distorsionados por la irritación constante, y sus ojos oscuros eran fríos. «Estoy aquí», dijo Amelia en voz baja, acomodándose distraídamente los oscuros mechones de pelo que se le habían caído. «La cena está lista». Renato arrojó las llaves con brusquedad sobre la mesa y lanzó a su mujer una mirada desdeñosa. «¿Otra vez ese asado? ¿Cuántas veces te he dicho que estoy harto de lo mismo? Te pasas el día en casa y ni siquiera sabes preparar una cena en condiciones». Amelia apretó los labios, sintiendo que una oleada de indignación crecía en su interior. 35 años, y todavía tenía miedo de llevarle la contraria a su marido. Pero hoy algo dentro de ella se quebró. «He cocinado lo que te gusta, Renato. Y si me hubieras dicho una vez lo que querías para cenar, te lo habría preparado». Los ojos de Renato brillaron con un fuego peligroso. «¿Me estás tomando el pelo?». Se acercó un poco más, cerniéndose sobre su mujer. «Trabajo como un demonio en mi taller para que tú puedas quedarte en casa sin hacer nada. Y a cambio recibo un asado quemado e insolencia». Esta frase sonaba como un encantamiento, como un mantra que Renato repetía año tras año. Amelia la había oído tantas veces que había aprendido a dejar que la atravesara como las ondas de radio atraviesan las paredes. «Lo siento», respondió automáticamente bajando los ojos. «Mañana cocinaré otra cosa». Renato resopló y se sentó a la mesa, haciendo un gesto a su mujer para que sirviera la cena. Amelia colocó obedientemente la comida en los platos y se sentó frente a su marido. El silencio, solo roto por el repiqueteo de los tenedores sobre la porcelana, le oprimía los oídos. Antes las cosas habían sido diferentes. Amelia recordaba el día en que se conocieron, 12 años atrás, en la fiesta del pueblo. Renato, un joven mecánico con ambiciones de montar su propio negocio, había conquistado su corazón con su mente aguda y sus audaces planes de futuro. Entonces, sus ojos brillaban de entusiasmo y ternura al mirarla. «Eres la chica más guapa de Barranquilla», le decía mientras bailaba con ella bajo el cielo estrellado. «Un día tendremos un hogar propio, y nunca necesitarás nada». Y cumplió su palabra. 3 años después de casarse, abrió un taller de reparación de automóviles, que rápidamente se convirtió en el mejor de la ciudad. 2 años más tarde se mudaron a esta casa, pequeña, pero suya. Pero junto con el éxito, llegó un cambio en el carácter de Renato. La ternura fue sustituida por el control, el cuidado, la supresión y el amor. Amelia no recordaba la última vez que se había sentido querida. «No te olvides de fregar los platos», dijo Renato, terminando de cenar y levantándose de la mesa. «Y mañana será mejor que limpie también el suelo, porque he dejado la casa hecha un asco». Se dirigió al salón, donde le esperaban el televisor y una botella de cerveza. Amelia recogió mecánicamente los platos de la mesa, incorporándose a la rutina de la noche. 2 días después, al recoger la ropa sucia para lavar, Amelia encontró en el bolsillo de la camisa de Renato un recibo de un restaurante de la parte opuesta de la ciudad y una larga cabellera oscura que claramente no le pertenecía. Las vagas sospechas, que desde hacía tiempo rondaban su alma, empezaron a tomar forma. Aquella noche, cuando Renato regresó a casa, Amelia decidió tener la conversación que llevaba meses posponiendo. «Renato», comenzó, mientras su marido se acomodaba frente al televisor después de cenar. «Quería hablarte de algo importante». «¿Mm?». Él ni siquiera giró la cabeza en su dirección, absorto en el partido de fútbol. Creo que quiero volver a trabajar».
Esta afirmación hizo que Renato se separara por fin del televisor. Se volvió lentamente hacia su mujer, con los ojos entrecerrados. ¿Trabajar?, preguntó con abierta burla. ¿De qué vas a trabajar? Ni siquiera sabes preparar una cena decente. Amelia cerró las manos en puños, clavándose las uñas en las palmas, pero continuó. Antes de casarme, trabajaba en una biblioteca. Me encantaba. Podría haber... ¿Has olvidado lo que te prometí? Renato la interrumpió, irritado. Que nunca tendrías que trabajar. Mi mujer no tendría que trabajar como una mendiga. ¿Qué pensará la gente? ¿Que no puedo mantener a mi propia familia? No se trata de dinero, Renato, intentó explicarle Amelia. Es que... aburrida en casa, quiero sentirme útil. Renato se levantó bruscamente de la silla con el rostro enfadado. ¿Útil?, gruñó. ¿Quién crees que debe ocuparse de la casa? ¿Cocinarme la cena? ¿Lavarme las camisas? ¿O crees que es un trabajo inútil? Amelia dio un paso atrás, pero no se rindió. Yo haré todo eso, pero durante unas horas al día podría... No, cortó Renato, su voz resonó en toda la casa. Ya lo hemos hablado. Mi mujer no trabajará. Y punto. Se acercó un poco más, sobresaliendo por encima de Amelia, y añadió en voz baja pero escalofriante. Y no vayas a hacer esas tonterías a mis espaldas. No tienes ni idea de lo que sería capaz si descubriera que me has desobedecido. Había algo en sus ojos que hizo que Amelia sintiera un escalofrío. Sabía que Renato nunca le había levantado la mano, pero en ese momento se dio cuenta de que le tenía verdadero miedo. Lo entiendo, susurró, bajando los ojos. Renato asintió satisfecho y volvió a su silla, hundiéndose de nuevo en la observación del partido, como si nada hubiera pasado. Amelia permaneció de pie en medio de la habitación, sintiendo que algo en su interior se moría, tal vez su última esperanza de ser feliz en este matrimonio. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Era Dulce Quintero, la mejor y quizá única amiga de Amelia, que intentaba insistentemente sacarla de su caparazón de reclusión doméstica. Amelia, cariño, ¿cómo estás? La voz de Dulcet sonaba tan alegre y enérgica como siempre. Hace casi un mes que no nos vemos. Estoy bien, respondió Amelia con inseguridad, mirando hacia la puerta del dormitorio, donde Renato seguía durmiendo. Es que hay mucho que hacer en casa. Siempre tienes cosas que hacer en casa, dijo Dulcet con un deje de irritación. Pero no te llamo por eso. ¿Te acuerdas de Fabiola, la del colegio? Este sábado organiza una reunión. Deberías ir. Amelia se mordió el labio. La idea de encontrarse con viejos amigos, de alejarse de casa por unas horas, era tentadora. No sé, Dulcet. Seguramente Renato no me dejará ir. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿No?, dijo por fin Dulcet, y había una indignación no disimulada en su voz. Amelia, pareces una prisionera. ¿Te tiene encadenada? No, claro que no, se apresuró a decir Amelia. Es solo que estamos atravesando un momento difícil. Siempre pasáis por una mala racha, suspiró Dulcet. Mira, estoy preocupada por ti. No has salido de casa para nada, no te relacionas con nadie. No es normal. Amelia cerró los ojos y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Dulcet tenía razón, pero admitirlo era admitir que su matrimonio se había convertido en una prisión. Estamos bien, de verdad, mintió. Renato trabaja duro para mantenernos. Él se preocupa por mí. Si eso es preocuparse, entonces yo soy la reina de España, resopló Dulce. Mira, si necesitas ayuda, cualquier ayuda, sabes que puedes contar conmigo. Gracias, contestó Amelia en voz baja. Te lo agradezco, pero de verdad no pasa nada. Después de la conversación, Amelia permaneció sentada en la cocina durante largo rato, mirando por la ventana la calle polvorienta. Un vecino pasó por delante de la casa con una cesta de fruta y saludó con la mano. Amelia sonrió débilmente y le devolvió el saludo. ¿Cuándo había sido la última vez que había paseado así por la calle, disfrutando del sol y hablando con sus vecinos? No lo recordaba. Aquella noche Renato llegó a casa más tarde de lo habitual. Olía a colonia cara, que no solía usar, y a alcohol. Apenas habló durante la cena. Solo lanzó extrañas miradas a Amelia, como evaluándola. Mañana llegaré tarde, dijo levantándose de la mesa. No me esperes para cenar. ¿Hay mucho trabajo en el taller?, preguntó Amelia con cautela. Renato se quedó inmóvil un momento y luego asintió. Sí, muchas máquinas. Es la temporada. Se fue al dormitorio sin decir nada más. Amelia se quedó en la cocina,
sintiendo una extraña sensación que crecía en su interior. No dolor ni miedo, sino algo parecido a la confianza, la certeza de que su marido mentía. En un impulso repentino, se arrastró hasta el pasillo y sacó el teléfono móvil de Renato del bolsillo de su chaqueta. Su corazón latía como loco mientras miraba la lista de llamadas recientes. Unos cuantos números desconocidos, repetidos con demasiada frecuencia. Uno de ellos estaba firmado simplemente con la letra K. Con dedos temblorosos, Amelia abrió los mensajes. Docenas de mensajes de la misteriosa K, breves pero inequívocos. Te echo de menos. ¿Cuándo te veré? Ayer fue increíble. El último mensaje, enviado esta tarde, decía: estoy deseando que llegue nuestro viaje especial. Eres el mejor hombre de mi vida. Amelia sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Todas sus sospechas, todos sus temores habían tomado forma. Renato la engañaba, y a juzgar por el mensaje, hacía mucho tiempo que lo hacía. Oyó pasos en el pasillo y se apresuró a dejar el teléfono en su sitio. Apenas tuvo tiempo de apartarse de la chaqueta cuando Renato entró en el vestíbulo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con suspicacia. Estaba comprobando si había que lavar tu chaqueta, dijo Amelia. Renato la miró incrédulo, pero pareció creerla. Déjatela puesta, murmuró. Mañana lo necesito. Amelia no pegó ojo aquella noche. Se tumbó junto a su marido, que roncaba, y se quedó mirando al techo, sintiendo una extraña sensación que crecía en su interior. Un vacío que se llenaba con algo nuevo, oscuro y decidido. ¿Quién es? Esa pregunta latía en su mente. Sea quien sea, sin duda lo merece más que yo, pensó Amelia con amargura. Quizás sean felices juntos. Pero junto con ese pensamiento surgió otro, completamente inesperado. ¿Qué me merezco yo? Esa pregunta la cogió desprevenida. ¿Qué se merecía ella, Amelia Vivancos, en esta vida? ¿Ser la sombra de un marido que ni siquiera la respeta lo suficiente como para mantenerla fiel? ¿Estar confinada entre las cuatro paredes de la casa mientras él disfruta de la libertad y la pasión a su lado? Por primera vez en años, Amelia sintió una oleada de ira surgir en su interior, ira real y pura. Y esa ira tenía algo de liberador. Durante días, Amelia vivió con este nuevo sentimiento, intentando decidir qué hacer a continuación. Siguió cocinando, lavando la ropa, sonriendo a su marido, que se quedaba hasta tarde en el trabajo, cada vez con más frecuencia. Exteriormente, todo seguía igual, pero en su interior, algo había cambiado irrevocablemente. Una noche, cuando Renato volvió a retrasarse, Amelia decidió dar un paso desesperado. Se puso su mejor vestido, se pintó los labios y fue al taller de su marido. No sabía lo que esperaba ver allí, pero la impulsaba un deseo irresistible de saber la verdad. El taller de coches Vivancos estaba en la parte industrial de la ciudad, un gran edificio con un letrero de neón que iluminaba el aparcamiento vacío. Amelia aparcó el viejo sedán familiar a la vuelta de la esquina y se dirigió al edificio. Eran ya las 9 de la noche y el taller debería haber cerrado hacía 3 horas. Sin embargo, las luces estaban encendidas, y a través de la sucia ventana, Amelia vio lo que le rompió el corazón para siempre. Renato estaba sentado en su escritorio con una joven acurrucada en su regazo, pelo largo y oscuro, figura esbelta, maquillaje brillante. Ella reía con la cabeza inclinada hacia atrás y Renato le besaba el cuello con una pasión que Amelia no había visto en años. La escena era tan íntima, tan desnuda en su franqueza, que Amelia retrocedió ante la ventana, sintiendo náuseas. Se apresuró a volver al coche y condujo hasta su casa, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En casa, se puso mecánicamente la ropa de casa, se desmaquilló y se sentó en una silla del salón a esperar a que volviera su marido. No sintió nada, ni dolor, ni rabia, ni siquiera decepción. Solo un extraño entumecimiento, como si le hubieran congelado el alma. Renato regresó a medianoche, oliendo a perfume de mujer y a sexo. Se sorprendió al ver a su mujer en el salón. ¿Estás despierta?, preguntó quitándose la chaqueta. Te estaba esperando, respondió Amelia con voz apagada. ¿Qué tal el trabajo? Cansado como un perro, se estiró Renato, bostezando desafiante. Tantos coches que no doy abasto. Amelia lo miró y vio a un desconocido. Un hombre que le había mentido durante años, que la había traicionado, que la había humillado. Y de repente se preguntó, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo dejaría que este extraño definiera su vida? Vete a la cama. ¿Por qué estás sentada?, murmuró Renato dirigiéndose al baño. Y Amelia fue, no porque él se lo ordenara,
sino porque de repente se sintió cansada. Cansada de las mentiras, del miedo, de esta vida falsa. Pero junto con el cansancio, algo nuevo se agitó en su corazón. Determinación. La determinación de cambiar algo, a cualquier precio. Sentada en la oscuridad de su habitación, escuchando a Renato tararear algo bajo la ducha, se dio cuenta de una simple verdad. No podía seguir así. O encontraba la forma de salir de esta jaula, o moriría en ella. Y no consideraría la segunda opción. La mañana del 23 de marzo era inusualmente fresca para Barranquilla. La lluvia, un visitante poco común por estos lares, tamborileaba sobre el techo de zinc de la casa de los Vivanco, creando una melodía melancólica. Amelia se despertó más temprano que de costumbre y permaneció largo rato escuchando esta música celestial. Hoy cumplía 35 años. Miró a Renato, que dormía a su lado. Su rostro parecía más suave en el sueño, casi como el del joven que ella había amado años atrás. Era difícil creer que bajo aquella máscara serena se escondiera un hombre capaz de semejante traición. Amelia se levantó de la cama en silencio, intentando no despertar a su marido, y se dirigió a la cocina. Hoy era su cumpleaños y, aunque no esperaba nada especial de Renato, una parte de ella aún esperaba un pequeño milagro. Quizás hoy sería diferente. Preparó café y se sentó junto a la ventana mirando la lluvia. Había llamado a Dulce 3 veces esta semana, pero siempre había colgado sin esperar respuesta. ¿Qué podía decirle a su amiga? «Tenías razón, mi marido es un mentiroso y un traidor. Ayúdame, no sé qué hacer ahora». Las palabras se le atascaban en la garganta y no quería pronunciarlas en voz alta. Renato apareció en la cocina hacia las 7, como de costumbre, con el ceño fruncido y taciturno por la mañana. «Buenos días», dijo Amelia con cautela sirviéndole el café. Él murmuró algo en respuesta y se zambulló en su taza. No había señales de que recordara la fecha de hoy. «Hoy», empezó a decir Amelia, pero Renato la interrumpió. «Llegaré tarde esta noche, no me esperes para cenar». Amelia guardó silencio, sintiendo que la esperanza que ardía en su interior se apagaba como una vela al viento. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Entonces supongo que invitaré a Dulcet. Podríamos...» «Haz lo que quieras», dijo Renato con indiferencia, levantándose de la mesa. «Pero no hagas un desastre». Se fue a vestirse y Amelia se quedó sentada a la mesa, mirando la taza vacía. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. Como un pozo seco, su alma ya no podía producir esa respuesta natural al dolor. En su lugar, sentía un extraño entumecimiento. El día de su nacimiento. 35 años. Casi media vida vivida. ¿Y qué le queda? Una casa en la que se sentía prisionera. Un matrimonio que se había convertido en una farsa. Un hombre que probablemente en este mismo instante está concertando una cita con su amante. Cuando Renato se despidió precipitadamente de la casa, Amelia permaneció sentada en la cocina durante largo rato. La lluvia se intensificó, golpeando el techo como si exigiera que la dejaran entrar. El sonido, monótono e insistente, resultaba extrañamente tranquilizador. El timbre del teléfono a mediodía hizo que Amelia se estremeciera. Levantó el auricular de mala gana. «Amelia, feliz cumpleaños, mi niña». La alegre voz de su madre, Consuelo Mendieta, llenó la habitación de una calidez que hacía mucha falta en esta casa. «Mamá», sintió Amelia que sus labios se doblaban en una sonrisa genuina por primera vez en el día. «Gracias por llamar. ¿Cómo has podido pensar que me olvidaría del cumpleaños de mi única hija?» La voz de Consuelo sonó ligeramente ofendida. «¿Cómo está usted? ¿Cómo está Renato? ¿Te hizo una fiesta?» Amelia apretó el auricular con más fuerza. No quería mentirle a su madre, pero tampoco podía decir la verdad. Consuelo vivía en un pueblito a 5 horas de Barranquilla, y contarle los problemas familiares de su hija no haría más que preocuparla. «Todo está bien, mamá», respondió Amelia tratando de mantener una voz convincente. «Renato trabaja hasta tarde esta noche, pero lo celebraremos el fin de semana». «¿Trabajando el día de tu cumpleaños?» La voz de Consuelo sonó contrariada. «¿Qué clase de marido es ese? De todos modos, tengo una sorpresa para ti que espero que te alegre». «¿Sorpresa?» Amelia se enderezó involuntariamente en la silla. Su madre nunca había sido muy generosa con los regalos, no por tacañería, sino por sus modestos medios tras la muerte de su marido. «Sí, nada sencillo». La voz de Consuelo sonaba emocionada. «¿Te acuerdas de mi amiga Beatriz, la que se mudó a México?
Trabaja en una agencia de viajes y me ofreció 2 billetes para un crucero por el Caribe a un precio especial. Los compré para ti, cariño. Renato y tú necesitáis unas vacaciones. ¿Un crucero? Amelia sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. ¿Un crucero de verdad? 10 días en un transatlántico de lujo. Consuelo lo confirmó. Con escalas en Cancún, Jamaica y Puerto Rico, todo incluido. Camarotes con vistas al mar, restaurantes, piscinas y programas de entretenimiento. Ya te he enviado los billetes por correo urgente. Deberían llegar hoy o mañana. Amelia no daba crédito a lo que oía. Un crucero. Algo de otra vida, de la que había leído en las revistas de moda, viendo fotos de parejas felices en el vasto océano. Mamá, es demasiado caro, dijo por fin, sintiendo calor en su interior ante aquella inesperada muestra de preocupación. No tiene sentido, descartó Consuelo. Estaba ahorrando para un día lluvioso, pero luego pensé, ¿por qué esperar a un día lluvioso? Prefiero darle una alegría a mi chica hoy. Además, era realmente un precio especial de Beatriz. Gracias, mamá. Amelia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de amargura como de costumbre, sino de gratitud. Es el mejor regalo que podría haber recibido. Partimos dentro de 15 días de Cartagena, continuó Consuelo. Tiempo suficiente para prepararnos. Supongo que Renato podrá tomarse unas vacaciones en su taller. Pensar en Renato empañó un poco la alegría de Amelia. ¿La acompañaría? ¿Y si no, la dejaría ir sola? ¿O tal vez podría invitar a Dulce? Estoy segura de que le encantaría, mintió Amelia, decidiendo no pensar aún en el problema. Gracias de nuevo, mamá. Te quiero. Yo también te quiero, mi niña. Diviértete esta noche, ¿vale? Y llámame mañana para contarme cómo te ha ido. Tras colgar el teléfono, Amelia permaneció sentada largo rato, contemplando aquel inesperado giro de los acontecimientos. El crucero. La oportunidad de salir de casa, de la ciudad, de conocer nuevos lugares, de sentirse libre, aunque solo fuera durante 10 días. Empezaron a aparecer imágenes en su imaginación. Un transatlántico blanco como la nieve navegando por aguas azules. El sol reflejándose en el océano infinito. Playas exóticas de Jamaica con palmeras apoyadas en el agua. Brillantes arrecifes de coral visibles a través del agua transparente. Y, de repente, Amelia se dio cuenta de que estaba sonriendo. De verdad, ampliamente, como hacía mucho tiempo que no sonreía. Este regalo no era solo el gesto generoso de una madre cariñosa. Era una oportunidad. La oportunidad de recordar lo que era vivir, no solo existir. Un repentino golpe en la puerta la devolvió a la realidad. Era un mensajero con un sobre de su madre. Amelia firmó y, de vuelta en la cocina, abrió el sobre con inquietud. 2 folletos satinados de un crucero de lujo, el Caribbean Star, y 2 billetes, billetes de verdad, dorados y con el sello de la compañía de viajes. Salida en 14 días desde el puerto de Cartagena, camarote para 2 personas con vistas al mar, todo incluido. Amelia pasó los dedos por la superficie lisa de los billetes, como si quisiera asegurarse de que eran auténticos. El corazón le latía tan deprisa que parecía a punto de salírsele del pecho. En ese momento, tomó una decisión. Iría al crucero. Con o sin Renato, no perdería esta oportunidad. Amelia pasó el resto del día soñando con el viaje. Incluso sacó la maleta del armario y empezó a hacer mentalmente una lista de cosas para llevarse. Vestidos ligeros para las tardes en la terraza, un bañador, ¿cuándo había sido la última vez que se había puesto uno? Crema solar, un sombrero. Renato llegó tarde a casa cuando el reloj del salón marcaba la medianoche. Olía a tabaco y alcohol. Amelia, que le esperaba en el dormitorio, notó enseguida un ligero rastro de carmín en el cuello de la camisa. ¿Estás despierto? Renato se sorprendió al ver a su mujer sentada en el borde de la cama. Te estaba esperando, contestó Amelia, sin la resignación habitual en su voz. Tengo noticias. Renato suspiró cansado y empezó a desabrocharse la camisa. ¿Qué clase de noticias? Espero que no sea nada grave. Estoy cansado como un perro. Amelia le entregó el folleto y los billetes. Mi madre nos hizo un regalo por mi cumpleaños. Un crucero por el Caribe, dentro de 15 días. Renato cogió los billetes, los hojeó distraídamente y los tiró sobre la cama. ¿Un crucero? ¿Ahora? Tengo un taller, clientes, no puedo dejarlo todo por un estúpido viaje. Amelia se esperaba esta reacción, pero aún así sintió una punzada de decepción. Solo son 10 días, Renato.
Además, nunca hemos estado de vacaciones de verdad. Podría haber sido nuestra segunda luna de miel. Le costó pronunciar las últimas palabras. La idea de un viaje romántico con su marido, que probablemente estaba pensando en otra mujer en aquel mismo momento, le parecía absurda, pero tenía que intentarlo. ¿Una segunda luna de miel? Renato resopló. Ni siquiera tuvimos una primera. Además, ¿tienes idea de cuánto perdería cerrando el taller durante 10 días? Tu ayudante, Manuel, podría ocuparse de todo, sugirió Amelia. Es un buen mecánico, tú misma lo has dicho. Manuel es un idiota que no sabe distinguir entre un carburador y una caja de cambios, le cortó Renato. Y de todos modos, ¿por qué tu madre decidió de repente gastar dinero en cosas tan estúpidas? ¿Le sobraba el dinero? Amelia suspiró. Sabía que a Renato nunca le había gustado su madre. La encontraba demasiado entrometida en su vida familiar. Fue un regalo, Renato. Ella quería hacerme para hacernos sentir bien. Pues dile que se lo agradecemos, pero que no podemos ir. Renato tiró la camisa al cesto de la ropa sucia y se dirigió al baño. Y de todos modos, ¿para qué necesitamos este crucero? ¿No quieres vivir aquí? Amelia no contestó. Se quedó mirando los billetes sobre la cama y sintió que su determinación crecía en su interior. Quiero ir, dijo en voz baja pero firme cuando Renato salió del baño. Si no puedes, iré sola, o quizá con Dulce. Renato se quedó inmóvil. Sus ojos se entrecerraron y en su rostro se dibujó una expresión que Amelia conocía bien, una mezcla de ira y desconfianza. ¿Qué has dicho? He dicho que quiero ir, repitió Amelia, sorprendida de su propia audacia. Es un regalo de mi madre por mi cumpleaños, y no quiero perdérmelo. Renato se acercó despacio a la cama y cogió los billetes. ¿Quieres ir al crucero sin mí? Había una amenaza en su voz. ¿Te diviertes en un barco lleno de hombres solitarios? Estaré con Dulcet, objetó Amelia, aunque no lo había hablado con su amiga. Y no me importa quién más esté allí. Quiero ver el mundo fuera de Barranquilla. Renato la miró largamente. Luego, para sorpresa de Amelia, su expresión se suavizó. ¿Sabes una cosa?, dijo en un tono inesperadamente apacible. Retomemos esta conversación mañana. Estoy cansado, tú estás agitado. No es un buen momento para tomar decisiones. Dejó los billetes en la mesilla de noche y se acostó. Amelia, desconcertada por este cambio repentino, también se acostó, pero no pudo dormir durante mucho tiempo. Algo en el comportamiento de Renato la alarmaba. Nunca posponía las discusiones. Normalmente seguía insistiendo hasta salirse con la suya. Por la mañana, Renato se fue a trabajar antes de lo habitual, sin despertar a Amelia. Ella se despertó hacia las 9, y lo primero que hizo fue acercarse a la mesilla de noche para mirar los billetes. No estaban. Amelia sintió un mal presentimiento. Rápidamente se levantó de la cama y empezó a buscar los billetes por todo el dormitorio, luego en el salón, en la cocina, en ninguna parte. O Renato se las había llevado o las había escondido en algún lugar de la casa. Una llamada interrumpió su frenética búsqueda. Era Dulce. «¡Feliz cumpleaños, colega!», exclamó. «Siento no haberte llamado ayer. Tuvimos un problema con la línea telefónica». «Gracias, Dulcet», contestó Amelia automáticamente mientras seguía rebuscando en los cajones de la cómoda. «¿Ocurre algo?». El tono de Dulcet se tornó inmediatamente ansioso. «Pareces extraña». Amelia suspiró y se hundió en una silla. Necesitaba a alguien con quien hablar y Dulce siempre había sido un apoyo para ella. «Mi madre me regaló 2 billetes de crucero», comenzó. «Un crucero de lujo por el Caribe. Pero Renato, creo que se llevó los billetes. No los encuentro». «¿Qué?». Dulce estaba indignada. «¿Se ha llevado tu regalo? ¿Cómo se atreve?». «No estoy segura», intentó tranquilizarla Amelia. «Quizás solo se los llevó para trabajar para él, para... No se le ocurría ninguna razón racional para que Renato se llevara las entradas. «Amelia», la voz de Dulce se puso seria. «No creerás que se va a ir con esos billetes a...». No terminó la frase, pero Amelia se dio cuenta de lo que estaba pensando su amiga, en su amante, por supuesto. Sería tan propio de Renato coger su regalo y dárselo a otra mujer. «No», dijo Amelia con firmeza, sin querer creer en esa posibilidad. «No lo haría. Sería demasiado incluso para él». «Entonces llámalo», sugirió Dulcet. «Pregúntale directamente dónde están las entradas». Amelia asintió, aunque su amiga no podía verlo. «Tienes razón. Le llamaré ahora mismo». «Y llámame más tarde», insistió Dulcet. «Quiero saber qué tiene que decir». Amelia colgó el teléfono y marcó el número del taller.
Manuel, el ayudante de Renato, contestó. Buenos días, señora Vivancos. Su voz sonaba tensa. ¿En qué puedo ayudarla? Buenos días, Manuel. Necesito hablar con Renato, es urgente. El señor Vivancos no está aquí en este momento, respondió Manuel inseguro. Está fuera por negocios. ¿Qué asuntos?, preguntó Amelia, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. No lo sé, señora. No me lo ha dicho. Solo le pidió que se ocupara del taller y dijo que volvería en unas horas. Amelia dio las gracias a Manuel y colgó. Luego marcó el número del móvil de su marido. Tras 5 pitidos, saltó el buzón de voz. La sensación de inquietud se convirtió en certeza. Algo iba mal. Renato tramaba algo, y ese damo tenía que ver con sus billetes. Decidió que no tenía sentido quedarse en casa adivinando. Se vistió rápidamente y pidió un taxi para ir al taller. Necesitaba hablar con Manuel en persona. Quizás supiera más de lo que le había dicho por teléfono. El taller de Vivancos estaba en la zona industrial de la ciudad, entre otros talleres de reparación de coches y pequeñas tiendas de recambios. Era un espacio amplio con 3 fosos de inspección, el despacho de Renato al fondo y una pequeña sala de descanso para los trabajadores. Cuando Amelia entró, Manuel estaba jugueteando con el motor de un viejo Ford. Al ver a la mujer del jefe, se puso visiblemente nervioso. «Señora Vivancos, no esperaba verla aquí». «Hola, Manuel». Amelia intentó sonreír, pero no fue muy convincente. «Necesito encontrar a Renato urgentemente. ¿Está segura de que no sabe a dónde ha ido?» Manuel se limpió las manos en un trapo aceitoso, claramente incómodo. «La verdad es que no me lo ha dicho, señora. Simplemente vino esta mañana. Cogió unos papeles de su mesa y se fue». «¿Papeles?», intervino Amelia. «¿Qué papeles?». «No lo sé, señora». Manuel bajó los ojos. «Unos papeles, tal vez facturas o pedidos». Pero Amelia se dio cuenta por la expresión de su cara de que ocultaba algo. «Manuel», se acercó bajando la voz. «Es muy importante para mí encontrar a Renato. Se trata de nuestra familia. Por favor, si sabes algo, dímelo». Manuel miró nervioso a su alrededor, como si temiera que les oyeran, aunque estaban solos en el taller. «No debería hablar. El señor Vivancos me lo ha prohibido, pero...». Vaciló y exhaló con decisión. «Se fue con una mujer, señora. Joven, guapa. Últimamente venía mucho por aquí». Aunque Amelia había sospechado algo así, oírlo de un extraño era doloroso. Fue como si le clavaran un cuchillo en el corazón. ¿Sabes a dónde han ido?», preguntó, intentando que no le temblara la voz. Manuel negó con la cabeza. «No, señora, pero...». Vaciló de nuevo. «Les oí hablar del viaje. Algo sobre un barco. El señor Vivancos dijo que sería un viaje inolvidable». Amelia sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Era demasiado, incluso para Renato, robarle el regalo para irse de viaje romántico con su amante. «Gracias, Manuel», dijo, haciendo acopio de todas sus fuerzas para no echarse a llorar allí mismo. «Si Renato vuelve, no le digas que he venido». Manuel asintió. Su rostro expresaba una sincera simpatía. «Señora», llamó a Amelia cuando se dirigía a la salida. ¿Se encuentra bien?» Amelia se dio la vuelta y Manuel vio algo en sus ojos que nunca antes había notado. No dolor ni desesperación, sino fría determinación. «No, Manuel», respondió ella con sinceridad. «Pero pronto lo estaré». Cuando salió del taller, Amelia no llamó a un taxi. Necesitaba caminar, respirar, pensar en todo lo que acababa de aprender. Renato, su marido, el hombre al que había dedicado 12 años de su vida, iba a robarle su regalo e irse de crucero con su amante. No era solo traición, era una humillación cruel y deliberada. Como si engañarla a sus espaldas no fuera suficiente, había decidido hacerlo abiertamente, desafiante, demostrando lo poco que ella significaba para él. Amelia caminaba por las calles de Barranquilla, sin fijarse en el sol abrasador, ni en los transeúntes que la miraban sorprendidos. Se sentía aturdida, como si le hubieran dado un duro golpe, pero a través de ese aturdimiento brillaba un nuevo sentimiento: rabia, rabia pura y dura. No del tipo que te hace gritar y romper platos, sino profunda, oscura, que te quema por dentro. Una rabia que exige no solo una salida, sino justicia, retribución. Amelia volvió a casa y marcó primero el número de Dulcet. «Tenías razón», dijo en cuanto contestó su amiga. «Tiene los billetes, y se va de crucero con ella». «Ay, Amelia». Dulce sonaba genuinamente compasiva. «Lo siento mucho. ¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», respondió Amelia con sinceridad.
Pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo así, Dulce. Es demasiado. Siempre puedes quedarte en mi casa, sugirió Dulcet. Todo el tiempo que necesites. Ya se nos ocurrirá algo. Gracias. La voz de Amelia temblaba. Pero primero tengo que hablar con él. Tengo que oír de él lo que va a hacer. Después de hablar con Dulcet, Amelia pasó el resto del día vagando sin rumbo por la casa. Revisó sus pocas pertenencias personales, como si estuviera evaluando qué valdría la pena llevarse cuando decidiera marcharse. Por la noche, Renato no volvió a casa. Amelia estuvo sentada en el sillón del salón hasta medianoche, esperando el sonido de sus llaves en la cerradura, pero la casa permaneció sumida en el silencio. No le llamó, el orgullo no se lo permitía. Si decidía pasar la noche con su ama, ella no correría tras él, rogándole que volviera. El sueño no llegaría. Amelia estaba tumbada en la cama que compartían, mirando al techo, y pensaba en lo mucho que había cambiado su vida en los 2 últimos días. Ayer solo había sido una esposa descontenta. Hoy era una mujer abiertamente engañada por su propio marido. ¿Y mañana? ¿Qué sería mañana? En algún momento el cansancio hizo mella en ella y Amelia cayó en un sueño intranquilo. Se despertó al oír cerrarse la puerta principal. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Amelia no recordaba la última vez que había dormido tanto. Normalmente se levantaba al amanecer para preparar el desayuno a Renato antes de ir a trabajar. Se puso una bata y salió del dormitorio. Unas voces en el salón la dejaron helada. Renato no estaba solo. La risa de una mujer melódica y segura tintineaba en el aire como fragmentos de cristal. «Cariño, ¿no me habías dicho que tenías una casa tan modesta?», dijo la voz de la mujer con un toque de condescendencia. «Es solo temporal», contestó Renato en un tono que Amelia no había oído nunca, suave, casi congraciador. «Cuando amplíe el negocio compraremos algo en un barrio mejor». «¿Comprar?», la palabra golpeó a Amelia como una bofetada. «Eso espero». La voz de la mujer sonó malhumorada. «Sabes que estoy acostumbrada a un cierto nivel de comodidad». Haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad, Amelia entró en el salón. Lo que vio superó sus peores expectativas. Renato estaba sentado en el sofá, con el brazo alrededor de los hombros de la joven que Amelia había visto a través de la ventana del taller. Ahora, a la luz del día, podía verla mejor. Catalina, si realmente era ella, aparentaba unos 29 años, como mucho. Alta, delgada, con el pelo largo y negro peinado con un estilo elaborado y un maquillaje impecable que resaltaba sus rasgos faciales clásicos. Un vestido caro resaltaba cada curva de su cuerpo, y un collar de oro brillaba alrededor de su cuello. Renato y Catalina se volvieron hacia Amelia al mismo tiempo. Algo parecido a la vergüenza apareció en el rostro de Renato, pero fue rápidamente sustituido por una expresión desafiante. Catalina ni siquiera se molestó en ocultar una sonrisa despectiva. «Ah, te toca», dijo Renato como si estuviera hablando con su vecina y no con su mujer. «Te presento a Catalina Ordóñez. Catalina, esta es Amelia. Esta es Amelia. No mi mujer, no la señora de la casa, solo Amelia, como si no fuera nadie». «Es un placer», dijo Catalina con una sonrisa. «Renato me ha hablado mucho de ti, mentiras directas y descaradas». Si Renato hubiera hablado realmente de ella, Catalina habría sabido que era su mujer. «No puedo decir lo mismo», replicó Amelia, sorprendida por la tranquilidad de su voz. «Renato nunca te mencionó». La sonrisa de Catalina se volvió aún más fría. «No me extraña, los hombres son tan reservados». Renato se aclaró la garganta, claramente incómodo. «Amelia, Catalina y yo vamos a estar fuera un tiempo». «¿Ah, sí?». Amelia lo miró directamente a los ojos. «¿Y a dónde?». Renato le sostuvo la mirada, y una sonrisa apareció en su rostro, no la sonrisa amable y cálida con la que alguna vez se había ganado su corazón, sino una dura, casi maliciosa. «A un crucero», respondió, sacando del bolsillo los familiares billetes, los mismos que Consuelo le había regalado a su hija por su cumpleaños. Su madre se los había enviado justo a tiempo, 10 días en un transatlántico de lujo, con todo incluido. «Es una pena que no puedas acompañarnos». Amelia sintió que algo en su interior se quebraba. Esperaba algo así después de su conversación con Manuel, pero oírlo de boca del propio Renato, verlo con un regalo para ella, era demasiado. «Son mis entradas», dijo en voz baja. «Un regalo de mi madre por mi cumpleaños». «¿Sí?». Renato se hizo el sorprendido.
Creía que era un regalo para los dos. Además, tú misma has dicho que me merezco unas vacaciones. Así que me voy de vacaciones como tú querías. Yo no he dicho que te merezcas vacaciones, replicó Amelia. Y menos con... dudó. No sabía cómo llamar a aquella mujer. ¿Amante? ¿Novia? ¿Cómplice de un robo? Catalina, terminó Renato por ella. Y tienes razón, no merezco vacaciones. Me las he ganado. No como tú, que te pasas el día en casa sin hacer nada. Catalina puso la mano en el hombro de Renato, como para tranquilizarlo. Cariño, no hace falta que estés tan nervioso, murmuró. Estoy segura de que la señora Amelia lo entenderá. Al fin y al cabo, todo el mundo se merece un poco de felicidad, ¿no? Estas palabras, pronunciadas con falsa simpatía, dolieron a Amelia más que la grosería descarada de Renato. Le entraron ganas de gritar, de golpear a aquella engreída, de arrebatarle las entradas de las manos a su marido. Pero se quedó quieta, sintiendo que una fría rabia crecía en su interior. ¿Cuándo te vas?, preguntó Amelia, tratando de mantener la voz firme. Esta noche, respondió Renato, levantándose del sofá. El vuelo a Cartagena sale a las 8. He venido a hacer las maletas. Se dirigió al dormitorio, dejando a Amelia sola con Catalina. Hubo un silencio incómodo. Catalina miró el salón con una expresión de leve desprecio, como si evaluara los muebles de bajo precio, la moqueta gastada, las cortinas baratas. «Tienes bonita casa», dijo al fin como haciéndome un favor. «Gracias», respondió Amelia secamente. «Es bastante bonita para vivir normal». «Entiendo», asintió Catalina. «No todo el mundo necesita lujos. Algunas personas se sienten cómodas con la sencillez». Cada palabra que decía estaba impregnada de veneno. Y Amelia sabía que era intencionado. Aquella mujer no solo se estaba llevando a su marido, estaba saboreando su humillación. «¿Cuánto hace que conoces a Renato?», preguntó Amelia, sabiendo que la pregunta era ingenua pero incapaz de contenerse. Catalina sonrió y había algo depredador en su sonrisa. «El suficiente», respondió con evasivas. «Renato es un hombre especial, tan apasionado y ambicioso. ¿Sabes que planea abrir una cadena de talleres de reparación de coches por toda Colombia? Tiene un gran futuro». Era la primera vez que Amelia oía hablar de esos planes. Renato nunca había compartido sus ambiciones con ella, al menos en los últimos años. «Buena suerte», dijo, sin saber qué más añadir. La voz de Renato llegó desde el dormitorio. «Catalina, cariño, ¿puedes venir? Ayúdame a elegir unas camisas». «Querida». ¿Cuándo había sido la última vez que Renato la había llamado cariño? No se acordaba. Catalina lanzó a Amelia una mirada triunfante y se dirigió al dormitorio, contoneando las caderas. Amelia se quedó de pie en medio del salón, sintiéndose como una extraña en su propia casa. Automáticamente fue a la cocina y puso la tetera. Las acciones familiares de sacar las tazas, preparar el té y cortar el pan ayudaron a mantener una apariencia de normalidad. Como si se tratase de un día normal y no de un momento de colapso total de su vida. Media hora después, Renato y Catalina salieron del dormitorio. Renato llevaba una maleta grande, la misma que habían llevado una vez en un viaje de bodas. La ironía del destino. «Nos vamos», dijo dirigiéndose a la puerta. «Manuel vigilará el taller, pero si llama a algún cliente importante, apunta sus números». Le habló como a una secretaria, no como a una esposa. Amelia asintió, sin fiarse de su voz. Catalina miró a Amelia y le dijo con fingida simpatía: «No se preocupe tanto, señora, solo son 10 días. Y después de todo, la soledad a veces es buena para pensar en la vida, en el futuro». Amelia quiso decir algo sarcástico, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se limitó a observar cómo la mujer cogía a su marido bajo el brazo, cómo salían juntos de la casa, cómo la puerta se cerraba tras ellos. No fue hasta que el ruido del motor del coche de Renato se desvaneció en la distancia que Amelia se permitió tirarse al suelo y llorar. Las lágrimas que había estado conteniendo todo este tiempo brotaron a raudales. No lloraba de pena, ni siquiera de resentimiento. Lloraba de rabia impotente y humillación. Amelia no supo cuánto tiempo pasó así, sentada en el suelo del pasillo. Tal vez minutos, tal vez horas. El repentino timbre del teléfono la sacó de su estupor. Levantándose con dificultad, se acercó al auricular. Era su madre. «Amelia, cariño». La voz alegre de Consuelo le interrumpió el oído. «Te llamo para ver si ya tienes los billetes».
¿Ya has empezado a hacer la maleta? Amelia agarró el auricular con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué podía decirle a su madre? ¿La verdad? A Consuelo le rompería el corazón gastar sus ahorros en un regalo para su hija. Sí, mamá, dijo finalmente, intentando que su voz sonara normal. Las entradas están aquí, son maravillosas. Sabía que te encantarían, exclamó Consuelo. ¿Y Renato? ¿Podrá tomarse vacaciones? Amelia cerró los ojos, sintiendo que una nueva oleada de lágrimas sacudía a sus ojos. Sí, él estaba muy contento. Ya había cogido las vacaciones. Es maravilloso. Consuelo estaba encantada. Estoy tan contenta de que por fin podáis pasar las vacaciones juntos. Habéis trabajado mucho, sobre todo Renato. Necesita unas vacaciones. Si lo supieras, pensó Amelia. Gracias, mamá, dijo en voz alta. Es el mejor regalo que podías haberme hecho. Tonterías, cariño. Te mereces lo mejor. Y me alegro mucho de que tengas un marido tan cariñoso. No todos los hombres están dispuestos a dejar de lado sus negocios para pasar unas vacaciones con su mujer. Aquellas palabras fueron como sal en la herida. Amelia suspiró convulsivamente, intentando contener los sollozos. ¿Amelia? La voz de Consuelo se tornó ansiosa. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? No, respondió Amelia apresuradamente. Es que... un poco de frío. No es nada grave. Oh, querida, tienes que curarte. Leche caliente con miel. ¿Recuerdas cómo te la daba cuando eras niña? Y trata de ponerte bien antes de zarpar. No quisiera que enfermaras en el crucero. Por supuesto, mamá. Ya estoy tomando mi medicación. Tras unos minutos más de conversación, llena de consejos para curar resfriados y de entusiasmo por el próximo crucero, Amelia pudo por fin despedirse de su madre. Al colgar el teléfono se sintió aún peor. A la humillación se sumaba ahora la culpa de haber mentido. La siguiente llamada fue de Dulce. «Amelia, ¿estás en casa?» La voz de su amiga sonaba preocupada. «Sí», respondió Amelia sin intentar ocultar el cansancio en su voz. «¿Qué ha pasado? ¿Has encontrado los billetes?» Amelia respiró hondo y decidió decir la verdad, al menos a Dulce. «Renato se los llevó», dijo con voz apagada. «Se ha ido de crucero con su amante. Ahora mismo. Ellos estaban aquí, juntos, en nuestra casa». Se hizo un silencio de sorpresa al otro lado de la línea. «¿Qué?», le espetó Dulcet. «No pudo. Eso es...» «Podría», sonrió Amelia con amargura. «Y lo hizo. Dijo que no me merecía unas vacaciones porque me quedaba en casa todo el día sin hacer nada. Y su señora estaba aquí, Dulce, mirándome por encima del hombro, hablándome como a una sirvienta. Es monstruoso». Dulcet sonaba indignada. «¿Cómo se atreve? ¿Y quién es ella?» «Catalina Ordóñez», dijo Amelia el nombre con un odio inesperado. «Joven, guapa, segura de sí misma, todo lo contrario a mí». «No digas eso», objetó Dulcet. «Eres preciosa, Amelia, y no se trata de tu aspecto. Se trata de que Renato es un despreciable que no aprecia lo que tiene». «Puede ser», asintió Amelia cansada. «Pero el caso es que ahora vuelan a Cartagena para irse mañana en un crucero, en los billetes que me compró mi madre por mi cumpleaños». «Voy enseguida», dijo Dulcet con firmeza. «No puedes quedarte sola». «No lo hagas», Amelia negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verlo. Necesito pensar en ello». «Amelia», la voz de Dulcet se volvió seria. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», respondió Amelia con sinceridad. «Pero sé una cosa, no puedo quedarme sentada esperando a que vuelvan de su crucero como si nada. No dejaré que me siga tratando así». «Así es». Dulcet la apoyó. «Deberías pedir el divorcio, quitarle la mitad de sus bienes, hacerle pagar una pensión alimenticia». «¿Pensión alimenticia?» Amelia sonrió amargamente. «No tenemos hijos, Dulcet, y tampoco propiedades. La casa está a nombre de su madre, el taller a su nombre. Yo no tengo nada propio». «Eso no es cierto», dijo Dulcet. «Te tienes a ti, tu vida, tu futuro, y él no tiene derecho a robártelo». Tras su conversación con Dulcet, Amelia permaneció sentada en la cocina largo rato, mirando por la ventana el atardecer. Las palabras de su amiga daban vueltas en su cabeza como un hechizo. «Tu vida, tu futuro. No tiene derecho a robártelo». ¿Pero no era eso lo que Renato había estado haciendo todos estos años? ¿No le había robado su vida pedazo a pedazo, día a día, año a año? Primero le había quitado el trabajo,
luego los amigos, luego la confianza, y ahora incluso su don, su oportunidad de salir de esta jaula, aunque solo fuera por unos días. De repente, Amelia sintió que ya no podía estar en esta casa. Las paredes la oprimían, el aire era sofocante, cada objeto le recordaba a Renato y la vida que había llevado durante los últimos 12 años, una vida que había resultado ser una ilusión. Se vistió rápidamente y salió. El atardecer de Barranquilla la recibió con una brisa cálida y el sonido de música lejana. Amelia caminó sin tomar la calle, solo para moverse, solo para sentir que seguía viva. Sus pies la llevaron al taller mecánico de Renato. Estaba cerrado a esa hora, las ventanas oscuras con los ojos vacíos, el letrero de neón de Vivancos brillando tenuemente en el crepúsculo. Amelia se detuvo al otro lado de la calle, mirando el edificio donde Renato pasaba la mayor parte del tiempo. El edificio que personificaba todo aquello de lo que se sentía orgulloso, su negocio, su independencia, su éxito. Y de repente, mirando aquel taller, Amelia se dio cuenta de lo que había que hacer. Una idea, aterradora y tentadora al mismo tiempo, pasó por su mente como un relámpago en el cielo nocturno. Si él me robó un regalo, pensó Amelia, ¿por qué no voy a quitarle yo lo que le es querido? La idea debería haberla asustado, debería haberle parecido monstruoso, inaceptable. Pero en lugar de miedo, Amelia sintió un extraño alivio, como si por fin hubiera encontrado una salida del laberinto en el que había estado vagando todos estos años. Se dio la vuelta y caminó a paso ligero hacia su casa. En su mente ya se estaba formando un plan, sencillo, despiadado y eficaz. Un plan que le permitiría no solo vengarse de Renato, sino empezar una nueva vida. En casa, lo primero que hizo Amelia fue revisar el cajón donde Renato guardaba sus papeles. Entre los papeles encontró lo que buscaba, una póliza de seguro para el taller. Renato siempre había cuidado de su negocio, asegurándolo contra todos los riesgos posibles: incendios, inundaciones, robos. La póliza ascendía a una suma considerable, suficiente para reconstruir el taller desde cero en caso de fuerza mayor. Fuerza mayor, pensó Amelia, sonriendo ante aquel término formal. ¿No era fuerza mayor el hecho de que su marido le hubiera robado el regalo y se hubiera marchado con su amante? Volvió a colocar la póliza en su sitio y cerró el cajón. Luego se dirigió al dormitorio y abrió el armario de Renato. Su ropa, camisas austeras, pantalones planchados, 2 trajes caros para ocasiones especiales, colgaba de los hombros ordenada por colores. Amelia pasó la mano por las telas, sintiendo su textura. ¿Cuántas veces había lavado esas camisas, planchado esos pantalones, limpiado esos trajes? ¿Cuánto cuidado había puesto en estos sencillos actos, esperando que su marido apreciara sus esfuerzos? De repente, le entraron ganas de arrancar toda aquella ropa de las perchas, hacerla trizas, quemarla. Pero se contuvo. Ahora no. Tenía un plan, y debía actuar con calma. Amelia cerró el armario y se dirigió a la cómoda donde Renato guardaba sus efectos personales. En el cajón superior encontró lo que buscaba: las llaves del taller, un juego de repuesto que Renato siempre guardaba en casa por si perdía el principal. Cogió las llaves y se las metió en el bolsillo de la bata. Luego se sentó en la cama y pensó en los detalles de su plan. Lo que tenía en mente no solo requería las llaves, sino también valor. El valor de hacer algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Puedo hacerlo?, se preguntó. Inmediatamente volvió a su mente el rostro de Catalina, su sonrisa despectiva, su tono condescendiente. Luego el rostro de Renato, duro y frío, cuando le dijo: «No te mereces un descanso. Trabaja». Sí, ella podía hacerlo. Tenía que poder hacerlo. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Era Dulcet otra vez. «¿Qué tal estás?», preguntó a su amiga sin preámbulos. «Mejor», respondió Amelia, y era cierto. El plan que se estaba formando en su cabeza le daba fuerzas. «Lo he pensado mucho. ¿Y a qué conclusiones has llegado?». «Lo dejo», dijo Amelia con firmeza. «En cuanto vuelva del crucero, hago las maletas y me voy». Esa era solo una parte de la verdad, pero toda la verdad Amelia no podía compartirla ni siquiera con Dulce. «Por fin», su amiga sonaba aliviada. «Me alegro mucho de que hayas tomado esta decisión. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Y luego te encontraremos un trabajo, un lugar donde vivir». «Gracias, Dulcet», dijo Amelia con sinceridad. «No sé qué haría sin ti». «Nada. ¿Para qué más sirven los amigos?».
¿Pero qué vas a hacer durante los 10 días que él esté fuera? ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? No, dijo Amelia negando con la cabeza. Necesito tiempo para prepararlo todo, para empaquetar mis cosas, los documentos importantes, ya me entiendes. Por supuesto, aceptó Dulcet, aunque aún podía oír la preocupación en su voz. Pero prométeme que me llamarás todos los días. Y si necesitas algo, siempre estaré aquí para ti. Te lo prometo, sonrió Amelia. Y gracias de nuevo. Después de hablar con Dulcet, Amelia se sintió llena de energía. Fue a la cocina, abrió la nevera, y por primera vez en todo el día, se dio cuenta de que tenía hambre. Renato se había llevado casi toda la comida cuando se marchó, como si quisiera que ella se muriera de hambre en su ausencia. Solo quedaban unos huevos, media barra de pan y una lata de aceitunas en conserva. Amelia se preparó unos huevos revueltos y se los comió, de pie junto a la ventana, mirando el cielo estrellado. Una extraña calma se apoderó de ella, la calma de una persona que ha tomado una decisión importante y está dispuesta a seguir adelante, pase lo que pase. Amelia pasó los 3 días siguientes en un extraño aturdimiento. Realizó mecánicamente las tareas domésticas habituales, cocinando solo para ella, lavando solo su ropa. Se sentía extraña, como si poco a poco se estuviera separando de la vida que había llevado todos estos años. Una vida en la que solo había existido como un apéndice de Renato, como una sombra que seguía en silencio a su amo. Dulce llamaba todos los días, preocupada por su estado. Amelia tranquilizaba a su amiga diciéndole que todo iba bien, que estaba ocupada preparándose para su nuevo comienzo. Y eso era cierto en cierto modo, solo que Amelia no especificó exactamente qué estaba preparando. Al cuarto día de la partida de Renato y Catalina, decidió que era hora de actuar. El plan que había estado gestando en su mente aquella tarde en el taller estaba tomando forma. Un paso sencillo y decisivo que cortaría los lazos que la ataban al pasado. En primer lugar, Amelia se dirigió al centro, a la ferretería, donde compró 4 bidones de gasolina. El vendedor, un hombre mayor con bigote canoso, enarcó las cejas sorprendido. «¿Tanta gasolina, señora? ¿Para qué es, si no es ningún secreto?» «Para el generador», mintió Amelia sin pestañear. «Tenemos una pequeña parcela en el campo, y la electricidad se corta a menudo». El vendedor asintió comprensivo y la ayudó a llevar los bidones al taxi. Amelia le pidió al conductor que la llevara a casa y la ayudara a meter la compra en el domicilio. El conductor, un chico joven de sonrisa amable, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. En casa, Amelia guardó los botes en la despensa y se sentó a la mesa de la cocina a escribir sus pensamientos. Compró un cuaderno nuevo, un sencillo cuaderno de rayas con la cubierta verde, el mismo que había utilizado años atrás cuando trabajaba en la biblioteca para anotar sus pensamientos e ideas. Abrió la primera página y escribió: Plan de liberación. Luego enumeró todo lo que tenía que hacer: conseguir sus documentos personales, reunir lo imprescindible, retirar todo el dinero de su tarjeta de ahorros, escribir una carta a Renato y, por último, llevar a cabo la parte principal del plan: prender fuego al taller. En este último punto insistió 2 veces. Era el más difícil y el más importante. No era solo un acto de venganza, sino un gesto simbólico que marcaba el final de su antigua vida y el comienzo de una nueva. Amelia cerró el cuaderno y lo escondió bajo el colchón. Luego entró en el cuarto de baño y miró largamente su reflejo en el espejo. Ojeras, piel pálida, ojos apagados. Casi no se reconocía. ¿Dónde estaba la chica alegre que una vez había soñado con ser bibliotecaria, leer grandes libros y tal vez algún día escribir los suyos propios? Renato la mató, pensó Amelia. La mató lentamente, día tras día, año tras año, y ahora me toca a mí matar algo importante para él. Abrió su taquilla y sacó unas tijeras. Antes tenía el pelo largo, hasta la mitad de la espalda, y Renato le había prohibido cortárselo. Una mujer debe ser femenina, le había dicho, aunque él mismo hacía tiempo que había descuidado su aspecto. Con un movimiento decidido, Amelia cortó un mechón de pelo, luego otro y otro. El pelo cayó en el lavabo, negro sobre porcelana blanca como plumas de cuervo. Cuando terminó, sintió la cabeza más ligera y el espejo reflejó a una mujer diferente, con un corte de pelo más corto que hacía su rostro más abierto, más decidido. Demasiado para el primer paso, pensó Amelia mientras recogía el pelo cortado y lo tiraba a la papelera. Ese mismo día fue al banco y sacó todo el dinero de su cuenta. No tanto como le hubiera gustado, pero suficiente para vivir unos meses si era frugal.
Luego fue a una tienda de ropa y se compró ropa nueva, no cara, pero sí práctica, y sobre todo, que no se pareciera a la que solía llevar con Renato. Vaqueros en lugar de faldas, camisetas en lugar de blusas, zapatillas cómodas en lugar de tacones. Por la noche llamó su madre. Consuelo estaba muy animada y le preguntó cómo iban los preparativos del crucero. Amelia mintió de nuevo, diciendo que todo iba según lo previsto, que Renato se había tomado vacaciones y que ya habían comprado trajes de baño nuevos para el viaje. Cada palabra de la mentira dolía, pero Amelia sabía que la verdad heriría aún más a su madre. «Me alegro mucho por ti, cariño», dijo Consuelo. «Os merecéis estas vacaciones, sobre todo tú, mi niña. Siempre has sido una esposa muy cariñosa». Estas palabras golpearon a Amelia como una bofetada. Una esposa atenta. Sí, lo era. Cocinando, lavando, limpiando, soportando la humillación y la soledad mientras su marido pasaba tiempo con su amante. ¿Y para qué? ¿Para acabar con desprecio en lugar de gratitud? «Gracias, mamá», respondió Amelia en voz baja. «Te llamaré antes de irnos, ¿vale?» Otra mentira. Para cuando el crucero zarpara de Cartagena, Amelia ya se habría ido de esta casa. Incluso podría haberse ido de Barranquilla, empezando una nueva vida en otra ciudad, lejos de los recuerdos y el dolor. Amelia pasó el día siguiente preparando cuidadosamente su plan. Buscó y reunió todos los documentos importantes: certificado de nacimiento, pasaporte, certificado de matrimonio, papeles de la casa y del taller. Luego preparó una pequeña bolsa con las cosas más necesarias: ropa nueva, artículos de higiene personal, algunos libros que ella misma había comprado y valoraba especialmente. Todo lo demás decidió dejarlo atrás: muebles, vajilla, electrodomésticos. Las cosas materiales ya no le importaban. Por la noche, Amelia se sentó a la mesa y empezó a escribir una carta a Renato, el último mensaje que le dejaría antes de partir. Las palabras no salían. ¿Cómo expresar en papel años de humillación, dolor, soledad? ¿Cómo explicar a un hombre que nunca la había escuchado realmente por qué había hecho lo que estaba a punto de hacer? Amelia arrugó varias hojas antes de encontrar las palabras adecuadas. «Renato, para cuando leas esta carta, estaré muy lejos. No intentes encontrarme. No lo conseguirás. Ya no soy la mujer que conociste, la mujer que creías poder controlar. Durante 12 años, fui una sombra, no una persona. 12 años, soportando tu abandono, tus insultos, tus mentiras. Cociné tu comida, lavé tu ropa, toleré tus engaños. Y todo el tiempo me trataste como una cosa, no como una compañera en igualdad de condiciones. La gota que colmó el vaso no fue tu aventura con Catalina. Hacía tiempo que sabía de tus engaños. La gota que colmó el vaso fue cuando me robaste mi regalo, la única oportunidad de unas vacaciones que me había dado mi madre, y se lo diste a tu amante. No fue solo traición, fue una humillación cruel y deliberada. Decidí devolverte el favor. Para cuando vuelvas de tu crucero, tu precioso taller no será más que paredes carbonizadas. Considera esto mi regalo de despedida para ti. No me disculpo por mis acciones. Después de todo, tú me enseñaste que en este mundo cada uno va por su cuenta, que los fuertes toman lo que quieren y los débiles se quedan sin nada. Ahora yo también soy fuerte. No intentes encontrarme o vengarte de mí. Solo acepta el hecho de que perdiste a tu mujer y a tu taller por tu propia avaricia y crueldad. Adiós, Amelia, a quien nunca conociste». Releyó la carta varias veces, luego la dobló y la metió en un sobre. En el sobre escribió simplemente «Renato». Con eso bastaría. Los días siguientes transcurrieron lentamente. Amelia vivía como en un sueño, realizando mecánicamente las acciones necesarias, pero mentalmente ya fuera de esta casa, fuera de esta vida. Apenas salía, por miedo a encontrarse con gente que pudiera notar un cambio en su aspecto o en su comportamiento y contárselo a Renato a su regreso. Dulce seguía llamándola todos los días, y Amelia intentaba mantener la imagen de una mujer que se prepara tranquilamente para el divorcio. No mencionó el taller, el incendio provocado, su verdadero plan. Era mejor que Dulce no conociera los detalles. Así podría decir honestamente que no estaba al corriente si la policía empezaba a hacer preguntas. Finalmente, llegó el día en que solo quedaban 48 horas para el regreso de Renato y Catalina. Amelia supo que era el momento de actuar. Eligió la noche del sábado al domingo para su plan, un momento en el que el distrito industrial de Barranquilla, donde se encontraba el taller, estaba vacío y los coches patrulla de la policía rara vez se asomaban a esos barrios.
El sábado por la noche, Amelia se puso ropa oscura, vaqueros negros, una camisa azul oscuro y una chaqueta oscura con capucha. Guardó los bidones de gasolina en una bolsa de deporte grande, a la que añadió guantes, cerillas y una pequeña linterna. Luego pidió un taxi a un barrio cercano al taller, pero no directamente, ya que no quería que el conductor recordara la dirección exacta. El taxi la dejó a unas manzanas del taller. Era medianoche y las calles de la zona industrial estaban vacías. Solo algunos coches pasaban a lo lejos, pero sus faros no tocaban la oscura figura de la mujer que caminaba a paso ligero por las paredes de almacenes y talleres. El corazón de Amelia latía con tanta fuerza que parecía que sus latidos se oirían en el silencio de la noche. Le temblaban las manos y tenía la boca seca por el esfuerzo. Nunca había hecho nada parecido. Nunca había infringido la ley. Nunca había hecho daño a nadie intencionadamente. Pero la imagen de Renato y Catalina, disfrutando del crucero en sus billetes, la animó. Por fin llegó al taller de los Vivanco. El oscuro edificio parecía abandonado. El letrero de neón estaba apagado mientras el dueño estaba de vacaciones. Amelia echó un rápido vistazo y vio que no había nadie. Luego sacó las llaves del bolsillo y abrió la puerta lateral que daba directamente a la sala principal del taller. Dentro olía a aceite, gasolina y metal, olores que Amelia siempre había asociado con Renato. A menudo llegaba a casa llevándolos en la piel y la ropa. Antes le gustaba ese olor, significaba que su marido había vuelto del trabajo. Ahora solo le producía asco. Amelia encendió una pequeña linterna y miró a su alrededor. 3 fosos de inspección, herramientas colgadas ordenadamente de las paredes, unos cuantos coches de clientes esperando a ser reparados. Todo aquello de lo que Renato estaba tan orgulloso era su imperio, su creación. El lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo, y como Amelia sabía ahora, no siempre arreglando coches. Abrió el primer bidón y empezó a echar metódicamente gasolina por las paredes, el suelo y las herramientas. El olor a gasolina llenó rápidamente la habitación, provocando un ligero mareo. Pero Amelia no se detuvo. Se desplazó desde el fondo del taller hasta la salida, dejando un rastro húmedo tras de sí. Cuando el primer bidón estuvo vacío, abrió un segundo y continuó. Luego el tercero. Cuando terminó con el cuarto bidón, todo el suelo del taller estaba cubierto de gasolina, al igual que la mayoría de las paredes y el equipo. Amelia se detuvo a la salida y observó su trabajo. Los charcos de gasolina brillaban a la luz de la linterna, reflejando el haz como espejos negros. Las manos le olían a gasolina, a pesar de los guantes. Su ropa también estaba impregnada del olor. Pero no importaba, iba a tirarlo todo en cuanto llegara a casa. Ya es hora, pensó Amelia, sacando una caja de cerillas del bolsillo. Le temblaba la mano, pero no de miedo, sino de excitación. Un segundo más y daría un paso que cambiaría su vida para siempre. No solo abandonaría a Renato, sino que destruiría lo que él más apreciaba. Amelia encendió una cerilla. Una pequeña luz parpadeó en la oscuridad como un ser vivo. Arrojó la cerilla encendida al charco de gasolina más cercano y se dirigió rápidamente a la salida. El fuego estalló al instante, extendiéndose por el suelo a una velocidad increíble. Lenguas de llamas lamieron las paredes. Treparon por las herramientas. Cubrieron los coches aparcados en el taller. El calor era tan intenso que Amelia lo sintió incluso desde fuera, cerrando rápidamente la puerta tras de sí. Se retiró a una distancia segura y observó cómo crecía el fuego en el interior del edificio. En cuestión de minutos, las llamas ya salían disparadas por las ventanas y el tejado empezaba a crujir por el calor. El humo se elevaba hacia el cielo nocturno en una columna negra, pero no había nadie que se diera cuenta en esta parte de la ciudad a esas horas. Amelia se quedó mirando su creación, sintiendo una extraña calma, sin remordimientos, sin miedo, solo con la certeza de que estaba haciendo lo que tenía que hacer, lo que Renato se merecía por sus actos. Cuando las llamas envolvieron por completo el edificio y se oyó el sonido de las sirenas a lo lejos, al fin y al cabo, alguien había detectado el incendio y había llamado a los bomberos. Amelia se dio la vuelta y se alejó rápidamente. No miró atrás. No era necesario. Sabía que cuando los bomberos llegaran al taller, solo quedarían paredes carbonizadas. Amelia llegó a casa sobre las 3 de la madrugada. Lo primero que hizo fue quitarse toda la ropa perfumada con gasolina, meterla en una bolsa de basura y tirarla al contenedor. Luego se duchó y se tomó un buen rato para quitarse el olor a humo y gasolina.
como si quisiera limpiarse del pasado. Después de ducharse, se puso ropa limpia y se sentó ante el escritorio para escribir otra carta, esta vez a su madre. Le costó mucho explicarle a Consuelo por qué dejaba a Renato, y más aún incendiar el taller. Pero su madre merecía al menos una explicación, al menos unas palabras sinceras. Querida mamá, siento no haber podido decirte la verdad antes. La verdad es que mi matrimonio con Renato hace tiempo que se convirtió en una farsa. Me engañaba, me humillaba, controlaba todos mis movimientos. Aguanté todo esto durante años, esperando que algún día cambiara, que pudiéramos recuperar lo que teníamos al principio. Pero la gota que colmó el vaso fue lo que hizo con tu regalo. Los billetes de crucero que me compraste por mi cumpleaños. Renato los cogió y se fue de crucero con su amante, dejándome en casa. No puedo seguir viviendo así. Así que me voy. De Renato, de esta casa, tal vez incluso de Barranquilla. Necesito empezar de nuevo, encontrarme a mí misma, recordar quién soy realmente, no lo que él trató de hacerme parecer. No te preocupes por mí. Estaré bien. Tengo algo de dinero y conseguiré un trabajo. Puede que incluso vuelva a la biblioteca. Ya sabes cuánto me gustaba ese trabajo. Me pondré en contacto contigo en cuanto me instale en mi nueva casa. Por favor, no intentes encontrarme a través de Renato o de amigos comunes. Y lo más importante, no te culpes. Siempre has sido la mejor madre que cualquiera podría desear. Esta es mi elección, y asumo toda la responsabilidad por ello. Te quiero. Tu hija, Amelia. Cerró la carta en un sobre, escribió la dirección de su madre y la puso junto a la carta para Renato. Mañana la enviaría desde otra ciudad. Sería más seguro. Amelia pasó el resto de la noche empaquetando las últimas pertenencias y ordenando la casa. No quería dejar un desastre tras de sí, no estaba en su naturaleza. Que Renato volviera a una casa limpia, pero sin su mujer. Al amanecer todo estaba listo. Una pequeña bolsa con ropa y documentos estaba junto a la puerta. La carta para Renato estaba sobre la mesa de la cocina, en el lugar más prominente. La casa estaba limpia y ordenada, como si nadie hubiera tenido intención de abandonarla. Amelia se sentó en el sillón del salón y pensó un momento en lo que había hecho y en lo que iba a hacer. Había quemado el taller de su marido, un delito por el que podría haber ido a la cárcel. Iba a dejar la casa en la que había vivido durante 12 años y empezar una nueva vida desde cero. Sin embargo, no sintió miedo ni dudas, solo un extraño alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima que había cargado durante tanto tiempo que casi había dejado de notarlo. En el espejo que había sobre la chimenea, se reflejaba la nueva Amelia, con el pelo corto, en vaqueros y una blusa sencilla, con una expresión decidida en el rostro. No la mujer asustada y maltratada que había sido una semana atrás. Una nueva Amelia, dispuesta a enfrentarse al mundo en sus propios términos. Me pregunto qué pensará Renato cuando vuelva, reflexionó. Cuando vea cenizas en lugar de su taller, cuando lea mi carta, cuando se dé cuenta de que me he ido para siempre. Se imaginó su cara contorsionada por la ira, la sorpresa, la incredulidad. Imaginó cómo gritaría, maldeciría su nombre, prometería encontrarla y hacerle pagar por todo, pero ella estaría lejos, en otra ciudad, quizá incluso en otro país. Empezaría una nueva vida, encontraría un nuevo trabajo, nuevos amigos. Tal vez algún día incluso conozca a un hombre que la vea como una compañera igual, no como una sirvienta o un adorno. O quizá viva su vida sola. En cualquier caso sería su elección, su decisión. Los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas, tiñendo la habitación de tonos cálidos. Amelia se levantó, cogió su bolso y echó un último vistazo a la casa que había sido su prisión todos estos años. Adiós, dijo mentalmente, sin dirigirse a nadie en particular. Quizá a la casa, tal vez a su yo del pasado, tal vez a Renato, a quien una vez había amado y que tan cruelmente la había traicionado. Salió, cerró la puerta y dejó las llaves bajo el felpudo, el último gesto de un ama de casa preocupada por la comodidad de su marido. Luego, con paso decidido, se dirigió a la parada del autobús. El autobús a Santa Marta salía dentro de 15 minutos. Tiempo suficiente para echar una última mirada a Barranquilla, la ciudad donde se había perdido y vuelto a encontrar. El autobús apareció a lo lejos, acercándose lentamente a la parada. Amelia se acomodó el bolso en el hombro y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa real,
genuina. Atrás quedaban 12 años de falso matrimonio, de humillación, de soledad. Atrás quedaba el taller de Renato, ahora reducido a cenizas. Atrás quedaba la casa que nunca había sido realmente su hogar. Atrás quedaba la carretera de Santa Marta, un pueblo junto al mar donde nadie conocía a Amelia Vivancos. Una ciudad donde podía hacer lo que quisiera. Podía volver a su nombre de soltera. Podría trabajar en una biblioteca o en una librería. Podría alquilar un pequeño piso con vistas al mar y despertarse cada mañana con el sonido de las gaviotas. Le esperaba la libertad. Y aunque Amelia sabía que el viaje no sería fácil, que Renato podría estar buscándola, que habría días en los que se arrepentiría de su decisión, estaba dispuesta a aceptar todos los retos, porque por primera vez en años se sentía viva. El autobús se detuvo, las puertas se abrieron. Amelia subió los escalones, compró su billete al conductor y entró en la cabina. Tomó asiento junto a la ventanilla y observó cómo Barranquilla se despertaba poco a poco, cómo los primeros rayos de sol pintaban de dorado los tejados de las casas, cómo los comerciantes abrían sus tiendas y las amas de casa salían a por pan recién hecho. Una mañana cualquiera, en una ciudad cualquiera. Pero para Amelia Vivancos es la primera mañana de una nueva vida. Cuando el autobús se puso en marcha, no miró atrás. No era necesario. Todo lo que importaba estaba delante. Un nuevo día, una nueva vida, una nueva Amelia.